La comunicación experiencial y sensorial tiene 4 componentes. Lo primero es el entorno, el medio, el ambiente, los sentidos, lo que se llaman trazas y las interacciones. Vamos a ver esto parte a parte. El entorno es donde transcurre la vida cotidiana suya, mía y de todos nosotros. Es el ambiente, es la casa, la universidad, el barrio, el lugar donde usted pase tiempo, así sean 10 minutos o 2 horas a la semana, eso es su entorno. Y todavía usted se pasa 15 minutos al mes en un lugar cualquiera y ese sigue siendo su entorno. Así sea la biblioteca, así sea su habitación. El entorno, todo lo que está a nuestro alrededor. Y vemos una gráfica, ¿verdad? Claro, muy infantil, pero explica claramente de qué se trata todo el asunto. Vecinos, amigos, familiares, etcétera, lugares, casas, condominios, apartamentos, etcétera. Todo eso hace el entorno. Los sentidos generados, ¿verdad? En la ecología de la comunicación trata de los vínculos que se establecen entre las diferentes modalidades de comunicación, de una comunicación social, cultural, ideológica, ubicada en un determinado espacio geográfico. Entonces, nuestros componentes son primero vínculos, o sea, relaciones, encadenamientos que se van estableciendo entre las diferentes formas de comunicación. O sea, hay 2 millones, bueno, exageré, pero hay varias formas de clasificar, ¿verdad?, las modalidades de comunicación. Pero aquí podemos hablar perfectamente de la comunicación oral. Podemos hablar, bueno, dentro de la comunicación oral también está la que se hace a través de radio, directa, indirecta, etcétera, etcétera. La comunicación por señas, la comunicación escrita a través de, en nuestro caso, correo electrónico, porque las cartas, el correo postal no existe en República Dominicana. Todas las formas en las cuales nos comunicamos entran ahí y esto se hace dentro de una comunidad social, ¿verdad? Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra ideología, sea cual sea la ideología política, religiosa, nacionalista, etcétera, etcétera. Y esto se ubica en un espacio geográfico que en nuestro caso es República Dominicana, aunque también hay personas que mantienen lazos con otro país y hacen todo este tema de comunicación. Entonces también ahí vendría siendo sus sentidos generados. El lenguaje, que es la vía de comunicación primaria que tenemos, dice acá que las expresiones de la lengua representan y traducen, expresan determinados conceptos. Todo lo que se diga, lo que usa el lenguaje es para expresar algo, es para enviar un mensaje. Y cada vez que hablamos no solamente estamos describiendo el mundo, sino que fundamentalmente le asignamos un sentido a través de lo que decimos. Y claro está el código que estamos utilizando, que sería el idioma, por ejemplo, para podernos entender. Recordemos que las palabras escritas son ideogramas, son letras que cuando se unen representan algo. Y esto es parte de lo que es el lenguaje, ¿no? Crear el lenguaje y un nombre para cada cosa, situación, emoción,
es parte del acuerdo que se tiene para la convivencia. No podemos convivir si no sabemos. Imagínense ustedes la Torre de Babel, de repente, que todo el mundo habla y nadie entiende lo que dice el otro. Para esto es necesario el lenguaje. Necesitamos tener palabras que pongan en común con el resto de los integrantes de la comunidad, del barrio, del sector, del condominio, del edificio, qué sé yo, a las cosas sobre las cuales tenemos algún interés. Esa construcción, ese discurso para hablar del mundo y entendernos es lo que llamamos la verdad. ¿Okay? Esto trae una batalla de sentido, ¿verdad? Porque lo primero es que empieza con la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién sabe lo que es la verdad? También tenemos el poder y la producción social de sentidos, que no viene dado sino porque es un producto, una lucha simbólica en un momento particular. ¿Qué le hace a usted sentido? ¿A usted le hace sentido, qué sé yo, por ejemplo, que la universidad tenga un logo rojo y letras blancas? Eso es un símbolo, es un logo que está promocionando una marca. En el momento particular en que utilizamos ese logo, estamos promocionando una marca y es en ese mismo momento particular que lo estamos haciendo. El sentido común, común sentido o el menos común de los sentidos, como dicen también muchas personas, dan sentido, valga la redundancia, a las diversas dimensiones de la vida. No es verdadero, no hay un sentido común definitorio en sí mismo, no. Eso es algo que nosotros, los seres humanos, lo sostenemos en relaciones históricas de poder, como ahí dice. ¿Quién dice que la verdad es la verdad? ¿Por qué las cosas son verdades? Esto es parte de la lucha que tenemos con el tema del neuromarketing. ¿Vamos a inventarnos nosotros ahora la verdad? ¿O sencillamente vamos a asignar algún otro logo, alguna imagen que la represente? ¿Y de dónde sale esa idea? Cada vez que tenemos una idea para mercadear, estamos utilizando todo lo que hemos dicho anteriormente. No vayan ustedes a pensarse que esto es un relleno. Esto tiene su importancia. De ahí que muchas promociones, publicidades, se basan en el hablar diario, aunque a veces, mi opinión muy personal, se mete la pata, porque en ese afán de llegar a un público, estás ofendiendo a otro. Y eso es inaceptable. Entonces, a mí particularmente, no sé a ustedes, no me hace sentido promocionar una marca alejando a probables clientes. Como que no sé, yo no sé, yo debo estar atrasado o algo en la prehistoria, pero a mí no me hace ningún sentido. Los medios tienen un lugar privilegiado en la construcción del sentido social porque no son cualquier empresa, sino que son empresas y su materia específica es la materia significante que produce sentido. Todo esto se traduce en que los medios generan información y esa información se convierte en una verdad en principio. Una noticia cualquiera que salga por una estación de radio se presupone que es cierta. El problema es que ahora cualquiera coge imágenes de hace 20 años y de otro país y la postean en las redes diciendo que eso acaba de pasar en qué sé yo, en
Montecristi, en Jimaní, y se convierte en una verdad inmediatamente y empezamos todos a rasgarnos las vestiduras, que cómo va a ser. Somos manipulados, porque no nos detenemos a averiguar. Entonces, ese contenido que tiene un significante se convierte en algo actual y real hasta que alguien lo desmiente. Y aún así nos quedamos con la duda. En las sociedades mediatizadas, los medios desempeñan un papel central en la vida social. Las imágenes que nos ofrecen los medios de comunicación, que ellos organizan y ordenan en gran medida nuestra concepción del mundo. Nosotros leemos periódicos, si es que lo leemos. Vemos programas de televisión, escuchamos a lo que hoy día se llaman influencers, que no quiero dar ningún tipo de opinión sobre esa cosa, y nos hacemos criterios y lo convertimos en verdades, porque alguien dice eso. Y en gran medida yo me pregunto, ¿quién le ha dado ese valor a esta persona? Pero entonces recuerdo la teoría del liderazgo. Y es que los seguidores son los que definen al líder, aunque sea un idiota. Tiene seguidores, es un líder de opinión. Y esto nos lleva a nosotros, en nuestro negocio, a convertirnos en líderes de opinión. Nuestra marca debe ser la marca líder de todo lo que nosotros estemos trabajando. Debemos ser los líderes. Y para eso debemos tener, ¿verdad?, la presunción de legalidad. Lo que estamos diciendo es correcto, no es ilegal. La presunción de verdad. No podemos hablar mentiras ni estar, no debemos hablar mentiras. Yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer. No debemos hablar mentiras, porque si estamos posteando, estamos avisando una, ¿cómo se llama?, una supuesta verdad, ¿cierto?, que se supone que es verdad. Perdón. Esto es en vivo, ¿verdad? Traté de parar un momentito la grabación, pero no se dio. El caso es que esa supuesta verdad la verificamos. ¿Realmente es verdad? ¿O estamos convirtiéndonos en alguien más, algo más, una cosa más de la que está en los medios? Cuando lo que debemos de tratar es de diferenciarnos. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. El imaginario social. Bueno, cada época tiene su imaginario social. Antes de entrar en esto, por eso es que nosotros y ustedes también lo van a hacer y lo han hecho. Todos tenemos dos cosas. Todos pensamos que nuestro tiempo fue el mejor y todos pensamos que nuestros padres y profesores lo que estaban era hablando disparate, que no entendían lo que estaba pasando. Después, cuando llega el tiempo, nos damos cuenta de que sí, que tenían razón. Que lo equivocábamos éramos nosotros, pero no tenemos el suficiente valor para reconocerlo, aprender de eso y continuar. Esto es, en definición, esto es, pero vamos, cada época tiene su imaginario. El yo individual de cada uno de los que estamos aquí ahora mismo, dice la profesora Díaz en su libro ¿Qué es el imaginario social?, es asimismo un ente histórico, no es solamente psicológico. Ser histórico significa estar sujeto a las prácticas sociales de ese tiempo. Significa
que está plegado, está imbuido del sistema de valores y supuestos de esa tradición cultural. Yo reconozco que mi imaginario social no es el de ustedes. No lo es y no lo va a ser. Yo puedo entenderlos hasta un gran punto, pero no es el imaginario social con el cual yo subí. Y esto, antes de continuar, es otro reto para este negocio. ¿Cómo usted construye el mensaje para que llegue a personas diferentes, no solamente de diferentes estratos sociales, de diferente educación, de todo lo que usted me quiera a mí decir? No. ¿Cómo llega al imaginario social con el cual yo subí y con el cual usted está subiendo, que son diferentes? Entonces, la construcción, ¿verdad?, de un mensaje es importante. Continuamos. Aquí dice que el discurso no es solo lo escrito, o sea, lo que se dice también, la oralidad. La construcción del discurso en sí mismo está construido por la impronta epocal, dice aquí, por la impronta de la época, por el sello de la época, por lo que sucedía en esa época y por las relaciones humanas. No es lo mismo, ¿verdad?, un discurso que yo pueda escribir a un discurso que pueda usted escribir. El mío no es mejor que el suyo. El suyo tampoco es mejor que el mío. Usted va a escribir desde su propio imaginario, yo voy a escribir desde el mío. Mi afán es que usted me entienda y yo trato de entenderle a usted. Por eso yo intento dar muchos ejemplos en estos videos y en las clases presenciales para que se me entienda. Y pido mucha retroalimentación, porque si no me están entendiendo, no estamos haciendo nada. Yo puedo tener una idea de un chiste, pero el chiste es un chiste viejo que ustedes no lo entienden. Entonces tengo que olvidarme de hacer chistes. Esta es la real situación. El discurso es lenguaje y todo lenguaje es una ideología, es una práctica social. A las personas no se les puede pensar, usted no puede ponerlo a que piensen primero sin que tengan su propia subjetividad y mucho menos que no utilicen el contexto en el cual subió, su época sociocultural, de dónde usted salió. Usted se crió en un edificio, usted lo llevaban al colegio y de ahí se lo llevaban para la casa y de la casa iba al club y de ahí volvía para la casa. Bueno, pues ese es su entorno social. Eso es todo. En mi caso no fue así. Yo no tenía club a dónde ir. A mí no me llevaba nadie a ningún lado. Tenía que ir yo mismo al colegio, volver a la casa del colegio, hacer tarea y salir para la calle, a aprender a vivir con la gente que estaba allá afuera. Son dos mundos diferentes, son dos épocas diferentes. Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, de las prácticas sociales y de los valores que circulen en una sociedad. Tenemos muchas diferencias hoy día en este pueblo de lo que son valores correctos e incorrectos. Y sale la pregunta de qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso es bueno que las ideas que nosotros querramos plantear en un discurso para fines de una publicidad o una promoción sean vistas, escuchadas, leídas por personas de diferentes épocas y no una sola, varias que ojalá no se conozcan, para recoger, ¿verdad?, información y definir
si esto es correcto. Mire, me viene ahora la idea. En una ocasión, y lo digo porque salió, el Banco Popular lanzó una promoción donde se veía un psicólogo, eso era en televisión, un psicólogo en terapia recomendando el banco. Y el Colegio Dominicano de Psicólogos se regó inmediatamente. El anuncio no duró un día, 24 horas no duró, se regó inmediatamente. ¿Qué estaba pasando? Que si el banco se creía que los psicólogos eran empleados de ellos. ¿Qué es lo que querían denigrar? Se armó un lío, un reperpero, que hubo que publicar una hoja. El banco publicó una página completa del listín diario, me acuerdo como ahora, una excusa sobre esto. Yo sé que ahí rodaron cabezas porque alguien en esa institución tenía que ver eso antes de que saliera al público y aprobarlo. Y el que lo aprobó voló como un cohetico, como un montante de diciembre, salió volando de ahí. ¿Por qué? Porque cuestionó unos valores profesionales. Y usted me dirá, bueno, profesor, pero salen anuncios de médicos recomendando leche, recomendando que sí o qué. Lo primero es que no son médicos, son actores. Eso es comenzando por ahí. Son actores. Y aunque ponga abajo médico, nunca te dicen de qué país es, y todo lo que te ponen es falso. Eso es lo primero. Lo segundo es que ahí hay un tema de percepción. Si la Asociación Médica Dominicana no se ha regado por eso, es un problema de los médicos. Allá ellos con sus valores, cómo ellos lo manejan. A mí se me hace muy cuesta arriba llevar a un muchacho a la consulta del doctor fulanito que sale en televisión recomendando la leche no sé cuál. Yo lo percibo como un empleado de esa farmacéutica. Yo no lo percibo como un médico. No sé si ustedes me están entendiendo por dónde que voy. Realmente tenemos que tener cuidado con los mensajes. Por eso no podemos lanzar la idea y ya la idea, pan, la hicimos, la subimos y la tiramos al aire. Espérese, espérese. Haga grupos focales. Es una herramienta perfectamente válida. Integrado por gente completamente dispar, de diferentes clases sociales, profesiones, edades. A ver qué le dicen de eso. Profesionales, sobre todo del ramo al cual se refiere. Si usted está poniendo allí a un arquitecto hablando de tal o cual cosa, un ingeniero civil, qué sé yo, hablando de cemento, que el mejor cemento es tal más cual. Pregunte, consulte, tienen su entidad, están colegiados, pregúntele a ellos a ver qué opinan sobre la idea. Continuamos por aquí. El imaginario actúa como un regulador de conducta, sea porque usted se adhiere a ese tipo de conducta o porque la rechaza. Es un dispositivo móvil, como dice aquí, que cambia, no es un celular, ¿eh? Es algo que está moviéndose constantemente, cambia todo, es impreciso. No hay quien pueda definir lo que es un imaginario social. Eso es imposible. Pero es contundente a la vez, ¿verdad? Es como cuando usted le dice en su trabajo, esto se hace así. ¿Por qué? Porque así. Ese porque sí tiene todo el peso del mundo. Naturalmente que se puede hacer de otra forma, pero ya usted tiene una resistencia al cambio. Pero eso es comportamiento organizacional, ¿verdad? Pero ese tipo de resistencia también se puede producir en consumidores. ¿Okay?
Este imaginario produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación con los demás, ¿ok? Y con todas las realizaciones humanas en general. Las representaciones sociales son esas construcciones ideológicas que hacen que el mundo tienda a aparecer frente a nosotros como algo ya dado, está completo, como si todo pertenezca a él. El cielo es azul y el sol es amarillo, ¿verdad? El cielo es azul y el sol es amarillo. Bueno, cuando está nublado no es azul y sigue siendo cielo. Y el sol usted lo puede ver rojizo en un momento dado y sigue siendo el sol. Entonces, esto que yo acabo de decir no lo explica. ¿Ok? Esa construcción ideológica asume que el color, la dimensión del sol y todo esto es inherente a él desde toda la vida, desde la creación del universo hasta el día de hoy. Es así y no es verdad. El sol se está quemando. Todos los días pierde masa. Que se va a coger unos millones de años en desaparecer. Sí, pero no se va a quedar como está estático toda la vida. Igual sucede con las personas, igual sucede con todo en la humanidad. Entonces las valoraciones, las normas, las leyes, las pautas culturales y todo esto que se pone como reglas indiscutibles, como si fueran algo natural, no se cuestiona ni se analiza su origen o su significado. Entonces todo cambia. Lo que para mi generación es algo aberrante, para esta generación es algo normal. Es impresionante para nosotros ciertas cosas. Pero para ustedes ya es algo normal. Bueno, yo no sé si está bien o está mal, pero esa es la situación que ustedes tienen, la construcción que ustedes tienen. Nosotros tenemos o teníamos otras construcciones ideológicas diferentes. Estos realmente son formas de pensamiento compartidos y esto nos sirve para conocer e intervenir en nuestro entorno con nuestra marca, con nuestro producto. Como vemos, por lo que hemos estado hablando, estas formas de pensamiento no son naturales, son una construcción social que se produce en un momento histórico y un lugar determinado. Mi generación nadie tenía barba, por ejemplo, porque esa generación subió que los barbudos eran comunistas. Esto viene, imagínense usted, Fidel Castro, el hermano y toda esa gente, estaban en Cuba peleando en los montes, no tenían navaja de afeitar, no estaban en eso. Le creció la barba todito. Fueron clasificados como comunistas y aquí Trujillo dice, los barbudos son comunistas. Y metían preso a la gente y le daban pela. Cosa que ustedes ahora mismo no se lo pueden imaginar. Que usted lo cojan preso por usar bigote. Pues, se lo llevaban del tamaño del edificio donde usted está ahora mismo. Y le daban su pela en la cárcel. Solo por tener barba. Ya usted era comunista. Esta es una construcción, ¿verdad? Una construcción de un pensamiento social generalizado que se dio en esa época y así como se implantó eso, quitarlo ha costado tiempo. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que esa idea haya desaparecido. ¿Ok? Por eso es que se está diciendo, bueno, estos constructos no son naturales. Es una construcción social en el momento específico del cual se esté hablando y en el lugar específico. Estas representaciones hablan de normas,
pero también hablan de personas o de colectivos sociales, culturales. Entonces las valoraciones, el modo en que se ve o no se ven, se invisibilizan, eso se va a filtrar por los discursos. En cierta medida eso simplifica y nos dice muy poco sobre lo que realmente los grupos dicen, piensan, sienten, etc. Si nosotros vamos a hablar ahora aquí de la comunidad LGTBI, creo que es así, si no es así lo lamento, pero así como yo lo entiendo, que realmente no entiendo mucho lo que quiere decir. Mi discurso es muy sencillo, usted puede ser y sentirse como usted quiera, pero usted va a tener que ir o al ginecólogo o va a tener que ir al urólogo. No hay otra vía, no hay un tercer médico para usted. Entonces, para mí todo se reduce a biología. Ahora, los sentimientos, bueno, ya eso es otra cosa. Yo respeto sus sentimientos, pero no te voy a aceptar que tú me quieras imponer algo que yo no lo entiendo. Si no es biológico, yo no te lo voy a aceptar que tú me lo quieras imponer como algo real, porque no lo es. Eso, por ejemplo, es mi discurso y esto es muy real. Y me pueden acusar de todo lo que ustedes quieran. Yo no me meto en ese asunto. Lo que usted haga con su vida, usted lo puede hacer, pero no trate de imponérmelo, porque no se lo voy a aceptar. Sencillo. Esto, como ustedes acaban de escuchar, este discurso que yo acabo de plantear aquí ahora, dice muy poco sobre lo que sienten, piensan y experimentan esas personas de ese colectivo. Se lo puedo asegurar. Yo trabajé con esos grupos en Copresida hace muchísimos años. Yo estaba a cargo de ciertas cosas, recursos humanos, también de organizar reuniones con toda esta gente. Y aprendí a entenderlos, ¿verdad? No quiere decir que yo comparta la ideología, pero los entiendo. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Yo puedo entender el porqué de una cosa, pero no tengo por qué compartirla, no tengo por qué estar de acuerdo con esa cosa. Bien, continuamos. Esta es una discusión que ahora mismo no viene al caso, pero es un constructo social. Y si usted va a hacer una promoción, una publicidad, usted tiene que saber a quién se la está dirigiendo, sin que lastime a uno o al otro. Por eso, no sé si se dan cuenta, son muy rechazados los spots publicitarios, las comedias donde vienen borrachos y personas de esa comunidad LGTBI, creo que es así que se dice. Eso es rechazado, eso no es correcto. Usted no puede organizarse un anuncio, ¿verdad? Relajando a esa gente. ¿Por qué? Ellos merecen respeto. Aunque yo no esté de acuerdo, merece respeto porque tengo que respetarlo para que ellos me respeten a mí. Ese es otro constructo social. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar ya prácticamente terminando este tema y entrando al tercero. Estos grupos se utilizan estereotipos, ¿verdad? Le ponemos etiquetas, cosa que yo no he hecho, ni quiero hacerlo. Pero le ponemos etiquetas y ustedes saben cuáles son las etiquetas. Etiquetas que no tienen sentido. Yo no puedo definir una persona a través de una etiqueta. Muy inteligente, una etiqueta benévola. Así es muy inteligente. ¿Y qué usted me dice a mí con eso? ¿Qué es la inteligencia? ¿O qué cree usted que es inteligencia? Para yo entender lo que usted me quiere decir. Porque hay como 60 definiciones de inteligencia. Entonces fíjense como una etiqueta. Ah, no, este es a lo que te hago. Es una etiqueta complicada.
Este es un sinvergüenza, esa es otra etiqueta. Y hay otras que no la voy a utilizar aquí. Ustedes la conocen ya, como dije. Los estereotipos están constituidos por ideas, pero sobre todo por prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas que se imponen en el medio social y cultural. ¿Okay? Y se le aplica a todas las personas que pertenecen a una categoría. Nacionalidad. Aquí tenemos estereotipos. ¿Qué es lo más malo de República Dominicana? Los vecinos nuestros. Ese es un estereotipo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay gente buena. Allí hay gente buena. La etnia, que esa es otra cosa. Aquí tenemos un nacionalismo extraño, porque es un nacionalismo nacional, no es contra una etnia, porque es imposible usted tener problemas, un estereotipo a la etnia de los vecinos, porque este país está lleno de esa gente también, y no son de allá, son de aquí. No sé si lo habían pensado alguna vez, pero es muy extraño esto. La edad, ese es un muchacho, ese no entiende nada, ese es un viejo, está pasado, él no sabe de eso. Esa es una mujer, ella no entiende estas cosas. Ese es un hombre, él no sabe de eso, dicen las mujeres. La orientación sexual, un gran estereotipo que hay aquí con este tema de la orientación sexual. La procedencia geográfica, también. Este es rubio, ojos azules. Estos son buenos, ¿verdad? Bueno, pero también este es prieto, moño malo. Ajá. Entonces utilizamos todo esto para marcarlo, estigmatizarlo, ponerle un estigma encima, ¿verdad? Y después lo excluimos, lo sacamos de circulación. Esto parece más una clase de sociología, ¿eh? Y no deja de serlo. Pero es importante en el neuromarketing porque así pensamos y esto nos puede afectar a la hora de plasmar una idea de un producto que pueda estar dirigido o no dirigirse a un segmento de mercado por nuestros propios estereotipos. Las llamadas trazas, ¿verdad? Tercer punto, los llamados indicios, las huellas de los comportamientos del grupo o la conducta de un individuo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De nuestra conducta reciente hasta hace, ¿cuánto? 3 años, por ahí. Andábamos todos, fíjense cómo estos jóvenes andan por ahí con su, yo le llamo bozal, ¿verdad? Su mascarilla puesta. Y la gente siguió haciendo su vida. Al principio todo el mundo encerrado y todo lo que tú quieras. Pero después todo el mundo salió para la calle, se puso la mascarilla a hacer su vida. Nuestra universidad y todas las universidades dominicanas fueron un ejemplo de eso. Hubo un momento en que llamaron a volver ya a las aulas con esas restricciones. Había que ir con la mascarilla, había que tener la constancia de vacunación y todas las normas que usted me quiera a mí decir que se habían puesto, pero todo eso se colocó allí. Estas son el punto 4 son las llamadas interacciones. ¿Cómo interactuamos nosotros? Bueno, a través de nuestra sociedad, a través de la cultura, la economía. La principal clasificación de clase social es económica en República Dominicana. Las interacciones religiosas, donde cada agrupación es la que tiene la razón, los demás no la tienen. No sé cómo es que pueden reducir a Dios a una cosita tan pequeña que nada más se van a salvar ellos solos, pero está bien. Esa es su ideología. Eso es lo que piensan y creen. Entonces aquí tenemos el panel completo, puso un ejemplo de religión y de ideología.
pero también puede ser ideología política. Por ejemplo, demócratas, republicanos, derecha, izquierda, centro, etcétera, etcétera. Y vamos a ver entonces, fíjense que esto es un embudo. Todas estas interacciones entran por la parte ancha del embudo arriba y baja hasta que se va estrechando. ¿Okay? Interactuamos con todo lo que está allá afuera y se reduce a estas 5 piezas que están allí. La comunicación sensorial. Ya estamos entendiendo que vamos a hablar de los sentidos, ¿verdad? Antropológicamente, la comunicación sensorial siempre, pero siempre ha existido, hasta antes de que existiera el lenguaje. Allá en la caverna, donde fuera que estuviéramos, de donde sea que haya salido, había comunicación. Había comunicación. Yo no me imagino que yo estoy viendo un dinosaurio que viene caminando para donde otro y yo no le haga una seña, aunque yo no pueda hablar. Eso es comunicación. ¿Okay? Esto es fundamental, la comunicación sensorial. Hay muchos estudios que refuerzan la idea de que la comunicación no verbal tiene un mayor impacto que la comunicación verbal. Ese nombre que está ahí, sáquele una foto. Si usted quiere a la pantalla, si usted quiere buscar los estudios, están publicados en la red desde hace décadas. Hace décadas. Ya en los años 90 yo tuve que estudiar, tuve que ver el estudio de Albert Mehrabian en una maestría de negocios internacionales que yo hice en esos tiempos, en el 93. Y este estudio de este señor viene de los 70, los 60, 70. Y él dice en su estudio que el 7% de la comunicación es oral. Oral, pura y simplemente oral. Y entonces hay una regla que se genera a partir de ahí, donde el resto de la comunicación se distribuye. 38% es el canal paraverbal. Los tonos, las pausas, la entonación, el ritmo de la voz, es un 38%. Eso se le añade a la oralidad. Pero fíjense qué interesante que el 55% corresponde al lenguaje corporal, a la mirada, a las expresiones faciales, los gestos, las posturas. Usted puede darse cuenta, hay bastantes textos muy interesantes, todos, sobre el lenguaje averbal o lenguaje no verbal. Hay algunos textos sobre el lenguaje corporal solamente. Lo ven así. Todo esto es muy útil en el mundo de las negociaciones internacionales, sobre todo para usted entender algunas personas con las cuales usted está trabajando. Vamos a ver algo de esto. Aquí tengo que el lenguaje verbal son las palabras. Las palabras pueden ser orales o escritas. Y estas se unen, y dice aquí, apoyadas por el lenguaje no verbal. Cuando nos vamos al lenguaje oral, tengo 3 subdivisiones. Los códigos kinésicos, que son los kinesios, viene de kinesia, de los movimientos de las manos, los gestos, las miradas, cómo usted se sienta, qué quiere decir cómo usted se siente, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Los códigos proxémicos, la proxemia, es el manejo de la distancia entre los seres humanos. Las personas que conversan mantienen una distancia, porque ni modo, ¿cómo yo voy a pasarme la abrazado con usted diciéndole cosas en el oído? Y le suelto a usted, a cada estudiante yo le abrazo. No, hay una distancia. Se manejan distancias. El profesor se acerca a un estudiante y mantiene una distancia. Y el estudiante puede percibir
puede sentirse incómodo con alguien que se le acerca, no necesariamente un profesor, que se le acerca mucho. ¿Qué quiere decir mucho o poco? ¿Estás muy cerca o estás muy lejos? ¿Qué quiere decir esto? Esto es aprendido. Esto lo aprendemos observando. Aprendemos cuál es la distancia que se da entre los humanos. Desde muy pequeño lo estamos aprendiendo. ¿Okay? También está el paralenguaje oral. Es el ritmo, el tono y la intensidad. El ritmo puede ser despacio, pero también puede ser muy rápido. Puede tener mucha intensidad o poca intensidad. Puede tener un tono grave, como los locutores, ¿verdad? O tener un tono fino. No sé si se dieron cuenta de las pequeñas diferencias. Lo vamos a ver también. En el lado de lo escrito está el paralenguaje escrito y los códigos icónicos también, ¿verdad? Tipo de letra, signo de puntuación que le dan peso a las palabras, ¿verdad? Los dibujos. Hoy día ya yo me perdí ahí. Ustedes utilizan muchísimos dibujitos para comunicarse. En vez de escribir palabras, pone dos gráficos y ya. Bueno, pues eso es parte de los códigos icónicos o de los iconos. El lenguaje paralingüístico o el paralenguaje son los elementos que acompañan a las palabras escritas u orales, complementan y o añaden información. Posibilitan al oyente a que interprete el significado del mensaje con la mayor precisión posible. Aquí vemos, ¿verdad?, este dibujo del tracto vocal, toda la parte de las cuerdas vocales, la boca, la lengua. Y aquí se nos habla, ¿verdad?, de las cualidades de la voz y sus modificadores, las emisiones independientes, cuasi léxicas, también los silencios momentáneos. ¿Saben lo que es una emisión independiente cuasi léxica? Con la boca cerrada, ¿verdad? Eso es independiente, yo no he dicho nada, yo solamente estoy haciendo para que lo tengas como ejemplo. Un a tiempo dice muchas cosas y se puede utilizar en una publicidad. Todo esto se utiliza para apoyar o contradecir cualquier signo verbal. Usted puede estar explicando en una pizarra, en una proyección, y usted va a tener que utilizar, ¿verdad? Digo, típicamente usted va a utilizar el lenguaje oral, pero también va a usar la quinesia. Todo esto lo va a utilizar. El tono es más agudo. Más agudo. Ay, no me sube, no subo mucho. O más bajo, muy bajo. Voz de bajo, bueno, se llama así precisamente, la voz de bajo. Supongo que saben algunos de ustedes que en la música uno de los instrumentos más importantes es precisamente el bajo. Algunos dicen que la batería, pero usted puede acompañar una canción con el bajo solo, como lo puede hacer con la guitarra y con el piano también, pero con la batería no puede. Pero el bajo le da profundidad, le da como la base rítmica a los músicos. Si aquí hay algún músico, pues puede explicarlo mejor que yo. ¿Okay? Yo fui músico una vez, hasta que perdí la movilidad en una mano y ahí mismo solté eso. El tono refleja la emoción, el afecto con el cual se está transmitiendo la información. En español hay una entonación clara que es ascendente. Cuando yo hago una pregunta, que se marca con el signo de interrogación, y una descendente cuando se termina una idea. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted está aquí?
Fíjese cómo subió. Está aquí. Usted entendió que es un interrogante, que es una pregunta que yo estoy haciendo. Es una entonación ascendente, porque le estoy preguntando si usted está aquí. Y descendente es cuando se termina la idea. Fíjense cómo yo aquí terminé la idea, bajando. No alto, sino bajando. Esto es importante, tener una buena dicción y una excelente entonación en los mensajes que transmitimos, ¿verdad? Sobre nuestra marca, nuestro producto. La intensidad, bueno, pues tiene que ver con la intencionalidad de imponerse. Entonces, usted puede hablar fuerte, regular, muy suave. Entonces, ahí está el tema de qué se interpreta de eso, qué énfasis usted le da a una palabra. Aquí se decía, pero la expresión viene de Cuba, afincar una petición, una expresión, dándole fuerza a la palabra que usted está diciendo. Y generalmente se hace con una entonación fuerte. El ritmo se requiere entender, ¿verdad?, lo que es la fluidez. La fluidez es como el agua. Usted abre una llavecita, sale un chorrito, la cierra un poco más y empieza a caer gotitas, o la abre completa y sale un chorro, ¿verdad? Eso es una fluidez, en este caso de agua. Entonces usted puede tener una fluidez verbal átona. Voy a leer esto de manera átona. Se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona. Puede ser átono, marcado, monótono, expresivo, entrecortado, fluido, rápido o lento. No sé si se dieron cuenta, yo traté, creo que no lo logré, pero hice el intento de mantenerme con el mismo tono, ni subir ni bajar el tono. Pero si yo vuelvo y leo esto, entonces el ritmo se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona. Puede ser átona o marcada, monótona o expresiva, entrecortada o fluida, rápida o lenta. Ese es un ritmo. El paralenguaje escrito, recordemos que lo vimos a la derecha del diagrama de flujo, la distribución espacial. El texto escrito aprovecha su carácter visual para hacer que la configuración del mensaje se exprese correctamente. Hay distribuciones espaciales interesantes que todos las usamos. Centralizar los títulos para destacarlos. Un párrafo que queremos que se destaque, lo encerramos en un cuadrado. Hay textos que tienen unas distribuciones típicas. Una carta tiene un formato. Usted puede hacer la carta como usted quiera. El hecho de que haya un formato no quiere decir que es obligatorio. En los negocios hay estilos de correspondencia, hay formatos de carta, aunque no se envíen por correo ya, pero hay formatos de carta. La comunicación en los negocios es importante. Y hay unos formatos que se utilizan. Si ya alguien lo escribió, ¿cómo decirle que no a alguien de una manera tranquila, suave, sin molestarse ni nada? Hay formatos para eso. Hay de todo en la comunicación para los negocios. Hay textos con una distribución típica e invariable, como la carta y la noticia, dice aquí. La poesía hace versos, ¿verdad? Y los caligramas, que ahora no recuerdo lo que son. Las tesis, los trabajos que se realizan, seminarios, etcétera, etcétera, utilizan el formato APA, el formato que estableció la Asociación Americana de Psicología. ¿Por qué aquí lo usamos? No tengo ni la más mínima idea quién decidió eso, pero ese es el formato que se utiliza por estos lados. La puntuación es importante y es la representación gráfica de los elementos paralingüísticos. Cuando usted escribe, me está diciendo a mí cada vez que usted utiliza un signo de puntuación, ¿qué yo debo hacer? Fíjense,
Voy a leer esto de nuevo. Es la representación gráfica de los elementos paralingüísticos del tipo oral. Fíjense que yo no terminé oral, cerrando, porque no hay un punto. Lo que hay un punto y coma. Yo dejo abierta la entonación media a alta. Por lo tanto, bueno, vuelvo de nuevo. Es la representación gráfica de los elementos paralingüísticos del tipo oral. Por lo tanto, coma, influye tanto en la lectura en voz alta como en la organización temática, los énfasis y la emocionalidad del texto. Fíjense cómo yo me fui deteniendo en las comas, acentué en la voz, énfasis, temática, donde usted me puso en el libro que usted escribió, en el trabajo que usted escribió o en este texto que está aquí, el acento. El acento es precisamente, valga la redundancia, para acentuar, para darle peso a esa letra. Un peso fónico, la fonía. Y dése cuenta que cuando yo terminé, yo bajé. Y la emocionalidad del texto bajó. El ritmo y la organización temática se grafican con pausa, como el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos. Usted no puede terminar como si fuera un solo punto. Dos puntos. Lo que sigue es una descripción de lo que usted está hablando. Y los paréntesis, que es una idea que se coloca así entre paréntesis, una idea que no va necesariamente, hay que ponerla, pero el que escribió eso quiere poner allí que se refiere a tal libro. Por ejemplo, una anotación, en vez de quererla poner al pie, la pone ahí. Por ejemplo, el tono se trabaja con los signos de interrogación, los puntos suspensivos y las comillas. Y la intensidad por los signos de exclamación y la tilde. Ustedes cursaron necesariamente una asignatura llamada redacción. Espero que la hayan aprovechado porque la necesitan. Algunos, quizá ninguno lo necesite. Pero es bueno tener eso a mano para cuando usted vaya a preparar su discurso de cualquier cosa, usted apelar a las buenas prácticas de la redacción. La tipografía, bueno, aquí hay muchas disparidades, ¿verdad? En cuanto al tipo de letra, el tamaño de la letra. Hay cientos de tipos de letra y hay tipos de letras que tienen variedades entre ellas mismas también. Y también hay gráficos de apoyo que no son signos de puntuación, como la arroba, que hoy día se utiliza para los temas de correo electrónico, pero ese símbolo realmente es una medida de peso. No recuerdo cuántas libras quiere decir una arroba, pero todavía en el comercio es muy normal que las personas pidan, dame tantas arrobas de caña. No recuerdo cuántas libras son. Los corchetes que se ven ahí, que parece como un cuadrado con dos pullitas, realmente son separados, tienen su forma de utilizarse. Otra forma de decir I, que es S8 con dos rabitos, por ciento y el signo de pesos. El lenguaje no verbal, este es un poco más complicado, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo la gente que hace anuncios. El lenguaje verbal tiene que compaginarse con el no verbal. Es el envío y recepción de mensajes sin palabras. Yo puedo emitir muchísimos tipos de signos, ¿verdad? Excepto el signo lingüístico. Usted me dirá que aquí yo puedo incluir el lenguaje de sordo. Pues claro que sí, que lo puedo incluir ahí. Claro que sí. Sí. Hay síntomas, índices, iconos, símbolos, posturas corporales, que es muy importante manejarlo en la publicidad. Gesto de mano, cara, ojos. Esto es quinesia realmente. La distancia, la proxemia que hay entre las personas también. La comunicación kinestésica,
Se ha dicho que la ciencia que estudia el movimiento humano. El lenguaje kinestésico comprende los gestos, la mirada, los movimientos del cuerpo y la postura. El lenguaje kinésico es el que forma parte de la comunicación no verbal. El lenguaje kinésico, así como vemos ese muchachito con todas esas cosas en la mano, pareciera que es un dios de esos hindúes que tienen como 200 brazos, pero la idea es mostrar que hay movimiento y puede moverse sosteniendo diversas cosas, ¿verdad? Y comprende los gestos, la mirada. Un abrazo es una comunicación kinestésica, una caricia, lo que decimos aquí una pica de ojo, tiene un significado, ¿verdad? Un significado de complicidad. Eso se va aprendiendo y lo vamos utilizando poco a poco. El aprendizaje kinestésico es un método de enseñanza que se centra en la experiencia del cuerpo. ¿Okay? Las personas que tienen un desarrollo de estilo de aprendizaje kinestésico les gusta tocarlo todo. Hay gente que le encanta, yo detesto eso, que vienen y hablan contigo y te agarran el brazo. Para mí eso es sumamente molesto. Ni el brazo ni nada. Y hay gente que también que te da la mano, una forma de saludar, y se quedan con la mano tuya agarrada. Y rompen a hablar con la mano tuya agarrada. Eso no es, en negociaciones eso es completamente incorrecto. Porque me está violentando mi proxemia, mi espacio. ¿Okay? Suelen ser personas inquietas, gente que cuando está leyendo, si es que lee, se mueve mucho y no se concentran bien en su tarea. Tienen que estar involucrados en lo que está aprendiendo. Esta es gente que aprende bien con el llamado ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Si la teoría es muy amplia, le cuesta más de lo normal y se cansa. Por eso tienen que aprender haciendo. Hay personas que deben aprender haciendo. ¿Okay? Se aburren rápido, rápido. Matemática fría, como a veces se enseña, no le funciona a esa gente. Usted tiene que dar un problema. Mira, para tú hacer tal cosa, tú necesitas calcular esto. Aquí está, calcúlalo. Y él va haciendo esa cosa, lo que sea, una silla, una mesa, y va calculando. Y así es que aprende y aprende rápido, aprende bien y lo hace muy bien. Pero si arranca con la teoría sola, puede ser que le vaya mal. ¿Okay? La comunicación auditiva, pues de cajón está que estamos hablando del oído, ¿verdad? El sentido de la escucha. Utiliza como signo la palabra hablada, ¿verdad? El lenguaje auditivo. La comunicación auditiva. Tenemos que escuchar, pero si estamos hablando de lenguaje no verbal, entonces todos entendemos, o se nos enseña, a entender lo que es una sirena. Hay una sirena, usted está en el elevado, póngase a la derecha o a la izquierda, usted deje el espacio del medio para que pase esa ambulancia. La clave Morse ya no se usa mucho, pero es un lenguaje, ¿verdad? Himnos, toque de campana, en los pueblos se sabe lo que es un toque de campana, aquí nadie sabe lo que es eso, ni para qué se toca. Los militares, etcétera, etcétera. Para que la comunicación auditiva se pueda dar, se necesita el habla. Y esa es basada en el uso que hace el individuo de la lengua. De manera que si no hablan, no hay lengua. La lengua va a ser siempre la misma. El habla va cambiando con frecuencia por el uso. El habla es hablar aquí y ahora. Si no podemos hablar como hablábamos hace 50 años, nadie va a entender nada. Porque los que entendían eso se fueron ya. Digo, pienso yo. Yo no estaba aquí hace 50 años. Digo, yo no estaba escuchando. Perdón, dije un disparate. Sí, yo estaba aquí.
cómo se hablaba en esos tiempos y cómo se habla ahora, completamente diferente. Lo que se decía en aquellos tiempos no funciona ahora. Entonces, ese tipo de habla va cambiando con la frecuencia. Y si buscamos el Quijote, por ejemplo, que tiene 400 años, qué sé yo cuánto que tiene, no el que nos dieron a leer en el colegio, que está traducido al castellano moderno. Si lo leemos en su lenguaje original, pasamos trabajo entendiendo lo que quiere decir allí. Pasamos trabajo, porque el castellano de hace 300 años no es el mismo de ahora. ¿Okay? El aprendizaje auditivo se adquiere utilizando el sentido del oído y la concentración. Es una forma de enseñanza dirigida a estudiantes que tienen una comprensión efectiva y asimila datos y la información a través de la escucha. Hay otro que es leyendo, hay otro que es escuchando. Idiomas, usted tiene que aprenderlo escuchando. Olvídese de la vida. Escuchando, sobre todas las cosas es escuchando. Si usted no adapta su escucha a la entonación y el ritmo del profesor o profesora del idioma, usted no va a aprender nada. Usted puede coger un libro, aprende inglés escrito, y usted escribe todo, pero usted no lo ha escuchado, usted no sabe cómo se pronuncia. Y aunque le pongan ahí, se pronuncia así o asá, si usted no escucha a alguien pronunciándolo, no lo va a aprender. Este es un simple ejemplo. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Porque se nos dice que desde antes de nacer, nosotros escuchamos. ¿Okay? Desde antes de nacer, estamos escuchando. No sé cómo, porque yo no me acuerdo de haber escuchado nada allí, ¿verdad? Pero los científicos dicen que desde antes de nacer estamos escuchando el mundo, ¿verdad? Por eso algunos dicen de que ponerle música clásica cerca de la barriga de la mamá, qué sé yo, todas estas cosas, ¿verdad? Y después de nacer seguimos desarrollando esa habilidad. Por eso los niños reconocen la voz de sus padres, abuelos, qué sé yo, de las personas que están cerca, la reconocen rápidamente porque ya la aprendieron y lo siguen aprendiendo, sobre todo la voz de la mamá. Esa destreza le va a permitir al ser humano comunicarse más adelante mediante el lenguaje oral y escrito. Oír nos permite captar, enfocar y comprender lo que está sucediendo alrededor. Así como tenemos que escuchar para aprender un lenguaje que no es el nuestro, también tenemos que escuchar para aprender el lenguaje nuestro. También, porque estamos en la misma cosa. Tenemos que escuchar el ritmo, la entonación, etcétera, etcétera. Escuchar es un proceso psicológico. Aquí dice que es complejo y realmente lo es. Pero también es fisiológico porque utilizamos la respiración, las cuerdas vocales. No sé si ustedes han caído en cuenta alguna vez, pero para usted hablar usted tiene que expulsar el aire. Usted tiene que tomar aire y expulsarlo. Usted no puede hablar jalando aire. Es expulsando, es sacando el aire. Cuando usted hace eso, es que usted pone a vibrar las cuerdas vocales, sacándola, no entrándole aire a los pulmones. Entonces, las ondas de sonido provocan cambios en la presión y la densidad del aire. Por eso es que tenemos un tímpano, que eso lo vimos ya en la segunda, tercera semana, no me acuerdo muy bien. Vimos los sentidos ya en la parte estructural del mismo. Tenemos un tímpano que hay un martillo que va golpeando. Esos golpecitos que dan en el tímpano son lo que nosotros traducimos como sonidos, palabras, etc.
Bien, jóvenes, ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes hasta este momento. Así que esto es lo que corresponde a la semana que van a trabajar. Un abrazo, seguimos, cuídense mucho.